Tercera parte, lógica del raciocinio. Capítulo primero. Características generales del raciocinio. 1. Naturaleza del raciocinio. La inteligencia humana, valiéndose de la simple aprehensión y del juicio, percibe un sinnúmero de verdades, como que, el mundo existe, los hombres son libres, los cuerpos ocupan un lugar, o, 2 y 2 son 4. Sin embargo, el hombre no capta intuitivamente el número aún mayor de implicaciones que se encierran en esas verdades, sino que debe proceder paso a paso, para advertir sus consecuencias, y de éstas deducir otras, hasta llegar a donde le permitan las luces naturales de su razón. Nos hallamos ante una nueva función de la inteligencia, que permite al hombre efectuar un tránsito de lo conocido a lo desconocido, y así progresar en sus conocimientos, el raciocinio, la tercera operación de la mente, que en lógica se suele denominar también argumentación o discurso lógico. Más exactamente, raciocinio indica el acto psicológico, razonamiento es la construcción lógica objetiva, argumentación, la introducción de razonamientos, argumentos, en la discusión. El raciocinio es un movimiento de la mente por el que pasamos de varios juicios comparándolos entre sí a la formulación de un nuevo juicio, que necesariamente sigue de los anteriores. A partir de las proposiciones, el hombre es libre, y, la libertad implica responsabilidad, se puede concluir que, el hombre es responsable. Esta nueva verdad es conocida en este caso por medio de una comparación entre las verdades anteriores, pues en ellas hay algo en común, el concepto, libertad, que permite relacionar los conceptos, hombre, y, responsable. En cambio, de dos enunciados que nada tienen que ver entre sí, el sol brilla, y, el mar es salado, nada puede concluirse. El raciocinio, de todos modos, no necesita siempre basarse en verdades, pues su elemento formal es el concluir algo indicado en él, por tanto, a partir de otras proposiciones, sean estas verdaderas, falsas o hipotéticas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será, si son dudosas, la conclusión heredará ese carácter. Sin embargo, el vínculo de las premisas a la conclusión es necesario, y en este sentido la tercera operación de la mente es un procedimiento riguroso. Los conocimientos adquiridos por el ejercicio de la inteligencia en su función directamente contemplativa de la realidad se llaman verdades inmediatas, conocidas por sí mismas. Santo Tomás las menciona con el nombre de per se notae. Los conocimientos que son producto del raciocinio, no evidentes sino obtenidos por medio de otras verdades anteriores, reciben el nombre de verdades mediatas, per aliud notae, conocidas por medio de otras. Aunque en el lenguaje vulgar los términos entendimiento y razón se utilizan a veces como sinónimos, filosóficamente se distinguen entre sí con más precisión. Se denomina entendimiento, intellectus, a la facultad intelectual en general, o a la función contemplativa de la inteligencia, por la que captamos verdades evidentes, y razón, ratio, designa la función discursiva de la mente, cuando ésta realiza raciocinios 1, CFRJ. Pegaire, Intellectus et Ratio, Selon Saint Thomas de Aquin, Brin, París 1936. Hemos presentado el raciocinio como fruto de la confrontación de varios enunciados, para alcanzar uno nuevo. Cabe también un movimiento inverso de la mente, conociendo una determinada verdad, podemos buscar las premisas desde las que se concluyen. Las premisas son el porqué de la conclusión, al preguntamos el porqué de una verdad que conocemos, inquirimos por las premisas de las que se deduce, que, explican, esa verdad. Por ejemplo, X está alegre, ¿por qué? Porque tiene buena conciencia, y la alegría procede de una buena conciencia. El razonamiento en este caso no proporciona una nueva verdad, sino que más bien la hace conocer de un modo nuevo, en su razón, en su causa explicativa. 2. Utilidad del razonamiento. El hombre se distingue de los animales por ser racional, porque actúa por motivos que percibe intelectualmente, y no dejándose llevar por un impulso instintivo. Por ejemplo, tomamos un autobús para ir a la universidad, vamos a la universidad para asistir a clase, y esto para cursar una asignatura, etc. Tal serie de verdades encadenadas se puede captar merced al raciocinio, por el que advertimos que algo eso debe ser porque lo impone alguna verdad ulterior. El razonamiento es una actividad espontánea y normal en la vida ordinaria, en el actuar inteligente del hombre. El raciocinio, cuando es analizado por la lógica, puede parecer una operación muy sencilla. Ciertamente, no se requiere gran esfuerzo para entender un raciocinio ya hecho,
Pero no es tan fácil elegir las verdades convenientes que, comparadas, dan lugar a una conclusión. La dificultad se debe también a que la mente ha de discurrir con rapidez de unos argumentos a otros. Las ciencias utilizan la argumentación a gran escala, aplicándola a conocimientos universales. La proposición de que, la suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos, se prueba en base a una serie de raciocinios. Diagnosticar el porqué de un malestar corporal supone conocer sus causas mediante algún razonamiento. La filosofía, partiendo del conocimiento de la realidad, llega a conclusiones como la existencia de Dios, la obligatoriedad de la ley moral, la necesidad de que la vida social tienda al bien común, etc. 3. Estructura y reglas generales del discurso. Premisas y conclusiones. En todo raciocinio encontramos unas verdades conocidas con anterioridad, que se denominan premisas si se toman separadamente, y antecedente tomadas en su conjunto, y encontramos también una verdad inferida que se llama conclusión o consecuente. El universo es imperfecto, y lo que es imperfecto es causado, constituyen las dos premisas de las que se obtiene la conclusión. Luego el universo tiene una causa, a la que llamamos Dios. El paso de las premisas a la conclusión es el punto clave del raciocinio, y recibe el nombre de inferencia, illatio. Ya en el juicio, al contrario de lo que sucede en la simple aprehensión, la mente humana compone o divide sus conceptos. Ahora, en el raciocinio, la inteligencia realiza una nueva composición, en virtud de la cual reúne dos proposiciones y, advirtiendo su conexión, percibe la nueva verdad implícita en ellas. El nuevo conocimiento que se obtiene como fruto del raciocinio se desprende con necesidad del antecedente. Las premisas son como la causa del discurso, y la conclusión es su efecto propio. No se trata de una ordenación consecutiva de verdades, como resultado de que el entendimiento las coloque una detrás de otra. El raciocinio es un proceso causal. La verdad de las premisas causa el conocimiento de la conclusión, cuya verdad era hasta entonces desconocida. Se puede decir que en las premisas se capta virtualmente la proposición que, al ser concluida, ya es conocida en acto. Reglas fundamentales del raciocinio. El nexo causal que une a las premisas con las conclusiones lleva a formular las dos siguientes leyes del razonamiento. A. Si las premisas son verdaderas, las conclusiones necesariamente son verdaderas. Ex vero non sequitur nisi verum, de lo verdadero no se sigue sino lo verdadero. Se supone, naturalmente, que la inferencia misma está bien hecha. B. Por el contrario, si las premisas son falsas, la conclusión puede ser tanto verdadera como falsa. Ex absurdo sequitur od libet. La conclusión verdadera, como es obvio, lo es solo accidentalmente. Ejemplo de conclusión falsa porque las premisas son falsas. Si el hombre no es libre, y las leyes penales castigan al delincuente, se concluye que las leyes penales son inútiles. Consecuencia verdadera a partir de falsas premisas. El hombre tiene como último fin su propia gloria, y encuentra su propia gloria en el trabajo. Luego, el hombre debe trabajar. Estas reglas sirven a veces para discernir la verdadera naturaleza de ciertas doctrinas u opiniones. Su aplicación se advierte con más claridad al expresarlas a la inversa, no desde el punto de vista de las premisas, sino de la conclusión. A. Una conclusión falsa implica necesariamente que en el antecedente hay alguna falsedad. Cuando un filósofo, por ejemplo, concluye algo erróneo razonado formalmente bien, podemos estar seguros de que ha partido de alguna falsedad. Necesariamente tiene que haber algún vicio en sus premisas, porque cualquier defecto en la conclusión supone una deficiencia en el fundamento. La mayoría de los errores se deben a falsos presupuestos, más que a incoherencias formales. B. Una conclusión verdadera no significa que las premisas tengan que ser verdaderas, ya que podría tratarse de un juicio obtenido accidentalmente, a partir de un fenómeno falso. Por ejemplo, algunas críticas marxistas a ciertos defectos de la sociedad no se realizan a partir de criterios verdaderos, sino desde los principios del materialismo. Con otro ejemplo, la conveniencia de que las familias tengan muchos hijos no se argumenta sólidamente si se hace solo por criterios económicos, sin apelar a la naturaleza misma del matrimonio. Pluralidad en el modo de razonar. Las modalidades del razonamiento son diversas, debido a la complejidad del pensamiento humano. La forma básica del raciocinio se basa en la relación de implicación y oposición entre los conceptos, pues el hecho de que una perfección implique una serie de perfecciones ulteriores, o excluya otras, da pie a hilaciones como, X es hombre, luego es racional,
y no es ángel, etc. Las relaciones constituyen un caso más complejo, que da lugar a una forma peculiar de razonar. Naturalmente, el razonamiento no juega solo con conceptos, sino con proposiciones en las que aparecen los conceptos que han de ser hilvanados. Se puede también razonar con proposiciones compuestas, para inferir lo que se sigue de los valores de verdad o falsedad de sus componentes, si es A, es B, es A. Los modos indicados tienen la característica de que en sus premisas hay un elemento común que, sirviendo como mediador entre los demás términos, permite relacionarlos. Al decir A igual a B, B igual a C, luego A igual a C, se ve que la B común permite afirmar que A igual a C. Hay también inferencias que se establecen directamente a partir de otra premisa, sin apelar a este recurso, son las inferencias inmediatas, que antes hemos mencionado. Todo hombre es mortal, implica que, ningún hombre es inmortal. Ya vimos atrás cómo las inferencias inmediatas se basan en las relaciones de oposición proposicional y en las reglas de conversión y equipolencia. Un proceso análogo se plantea para las proposiciones compuestas, así, la fórmula copulativa, A y B, siendo A y B proposiciones, puede transformarse por conmutación en la fórmula, B y A, y de ella cabe obtener aisladamente las proposiciones A y B. Pueden también establecerse equivalencias entre los nexos de las proposiciones compuestas, por ejemplo, no es verdad que Pedro es inteligente y generoso, equivale a, o Pedro no es inteligente, o no es generoso. Las inferencias inmediatas constituyen un modo legítimo y originario de razonar, aunque más que dar paso a proposiciones con un nuevo contenido conceptual, originan fórmulas equivalentes, que dicen lo mismo de otro modo, o al menos extraen una parte de un enunciado complejo. Se puede intentar reducirlas a la inferencia mediata, indicando las premisas generales que en cada caso las gobiernan. Por ejemplo, la negación de la negación equivale a una afirmación, pero el procedimiento resulta algo artificioso. El modo más frecuente de razonar en esta línea consiste más bien en asumir esas premisas como reglas que se aplican a una premisa dada. Por ejemplo, al aplicar la regla de la doble negación a la fórmula, no es verdad que no P, obtenemos P. Nos corresponde ahora estudiar con detalle las formas específicas de la inferencia mediata, que suelen denominarse silogismos, tanto los que operan con proposiciones simples, silogismo categórico, como los que lo hacen con proposiciones compuestas, silogismo hipotético. 1. El fundamento de la inferencia. El raciocinio no es una pura relación de razón basada en la coherencia del pensamiento. La estructura lógica que enlaza las premisas con las conclusiones se funda en la estructura de las cosas, en la unión necesaria entre algunas de sus propiedades. Por ejemplo, si alguien habla, es inteligente. Esto no significa, claro está, que el raciocinio no tenga cierta autonomía respecto a la realidad. Precisamente por esto la coherencia, siendo conditio sine qua non para alcanzar una nueva verdad, no es causa suficiente de verdad, cabe razonar desde principios falsos, o hipotéticos. El fundamento real de la inferencia racional está en el hecho de que lo que posee una perfección, posee todo lo implicado propiamente, per se, en esa perfección. Este principio da como el esquema general y más sencillo que la mente sigue en cualquier razonamiento. Por ejemplo, si el alma humana obra por sí misma, como sabemos que todo lo que obra por sí mismo es una substancia, podemos concluir que el alma humana es substancia, o subsiste. El razonamiento puede proseguir partiendo de esta conclusión, pues si el alma humana es una substancia, es decir, una forma subsistente, como toda forma subsistente es incorruptible, resulta que el alma humana es incorruptible o inmortal. En letras simbólicas, se puede decir que si A es B, y B es C, se concluye que A es C. Adviértase que el raciocinio es válido solo si la vinculación entre las nociones que se comparan es per se y no per accidens, pues en este último caso se incidiría en un error. Por eso es falso argumentar. Los seres libres pueden pecar, pero Dios no puede pecar, luego Dios no es libre, pues la posibilidad de pecar es condición accidental para la libertad. Con otro ejemplo, el raciocinio, el ente es causado, Dios es ente, luego Dios es causado, es ilegítimo porque el ente no es per se causado, en cuanto es, sino en cuanto es imperfecto, potencial, móvil, por participación, etc. Este principio puede también formularse desde el punto de vista de la extensión de los conceptos. El enunciado correspondiente se denomina principio de dictum de omni, dictum de nullo, y tiene dos partes. A.
Lo que se predica universalmente de algo, debe predicarse de todo lo que se contiene bajo ello, dictum de omni. B. Lo que se niega universalmente de algo, debe negarse de todo lo inferior a ello, dictum de nullo. Todas las propiedades de los vivientes, por ejemplo, deben afirmarse de los hombres, porque, hombre, se sitúa dentro del universal, viviente. Y así podemos inferir que si la capacidad reproductiva del viviente se ordena a la transmisión de su especie, como el hombre es viviente, su potencia generativa tiene como finalidad la generación de la prole, aunque por las diferencias profundas entre el hombre y los simples animales, el matrimonio humano tiene también otros fines. El raciocinio se fundamenta, en último término, en el principio de no contradicción del ente. Los principios antes mencionados, siendo manifiestos por sí mismos, se pueden considerar como consecuencias de la no contradicción en el orden del discurso. Por ejemplo, en el razonamiento, la ley moral es natural, pero lo natural afecta a todos los hombres, luego la ley moral es universal. La conclusión se impone porque sería contradictorio admitir que la ley moral es natural y no reconocer que es universal. Más en general, se da una contradicción entre poseer alguna propiedad, y no tener lo que ésta lleva consigo. Cualquier raciocinio tiene como primera premisa remota, ordinariamente implícita, el principio de que, algo no puede ser y no ser simultáneamente. No sería posible realizar inferencia alguna sin entender esta propiedad fundamental del ser de las cosas, que en el pensamiento se traduce en la necesidad absoluta de evitar toda contradicción. Cualquier verdad impone todas sus consecuencias. Por lo tanto, la contradicción invalida cualquier raciocinio. Aquí se observa la fuerza negativa del principio de no contradicción, siempre que en un discurso argumentativo, en una teoría científica, etc., aparezca una contradicción, quiere decir que hay algo inexacto en su interior. Pero este criterio es restrictivo, la no contradicción no asegura la verdad, pues el punto de partida puede ser falso, como dijimos anteriormente. Capítulo 2. Análisis del raciocinio, el silogismo. 1. El silogismo simple. En un raciocinio se distingue su materia y su forma. La materia del razonamiento son las proposiciones que lo constituyen, la forma es, en cambio, el vínculo que une a las premisas con la conclusión. Ya hemos visto cómo un discurso formalmente correcto puede estar viciado si parte de premisas falsas, se trata de un defecto por su materia. Puede suceder, por el contrario, que un raciocinio con premisas verdaderas contenga una deficiencia de forma, una incoherencia debida al hecho de que no se ha captado bien el enlace entre el antecedente y la proposición que se concluye. Por ejemplo, el universo es eterno, lo eterno no tiene causa, luego el universo no tiene causa, es un razonamiento falso en razón de la materia, es decir, se basa en premisas falsas, pero, el hombre es animal, el asno es animal, luego el hombre es un asno, es erróneo en virtud de su forma, esto es, no concluye, aunque las premisas sean verdaderas. Consideraremos ahora la estructura formal de las construcciones silogísticas, comenzando con el silogismo simple o categórico, que es el que consta de premisas con proposiciones simples. Naturaleza del silogismo categórico. Desde el punto de vista de los conceptos que se están comparando, el silogismo simple se define como un proceso lógico en el que, de un antecedente que relaciona dos términos con un tercero, se deduce necesariamente una conclusión que une o separa los dos primeros términos. Según la unión o exclusión mutua de esos conceptos, la consecuencia es afirmativa o negativa. La difamación es una. La difamación es una injusticia. Macto malo. P. Injusticia. Macto malo. P. Para entender esta definición, basta observar que el raciocinio o silogismo simple consiste en inferir que, si un sujeto S tiene una perfección M, a la que conviene una perfección P, resulta que S tiene la perfección P. Existe, pues, una característica, puente, llamada término medio, que permite hilvanar los otros dos conceptos, que se llaman términos extremos. En el antecedente aparecen los dos extremos y el término medio, pero este último repetido dos veces, en una premisa conviene a uno de los extremos, y en la otra al restante. Esquemáticamente. S. La injusticia es un M. Por tanto, la difamación es un acto malo. SP. Como se ve, el término medio M es el que permite realizar la inferencia. En este caso, la razón,
al entender la característica injusticia como atribuida a la difamación, entiende que la propiedad de ser un acto malo está incluida en la injusticia, y así concluye atribuyéndosela también a la difamación. El predicado de la conclusión se llama término mayor, porque suele tener más universalidad que el otro, y el sujeto, término menor. La premisa en la que aparece el término o extremo mayor, a su vez, es denominada premisa mayor, la otra es la premisa menor. En el ejemplo mencionado, la proposición, la difamación es una injusticia, es la premisa menor, y, la injusticia es un acto malo, es la premisa mayor, que, como se advierte, es más universal que la otra. El uso espontáneo del silogismo. Hay que tener en cuenta que en el lenguaje corriente, y también en el discurrir científico que no reflexiona sobre su propia lógica, los raciocinios no se suelen descomponer en premisas y conclusiones. En el caso anterior se dirá sencillamente que, la difamación es un acto malo, porque es una injusticia. La rapidez de nuestro pensamiento nos lleva a omitir ordinariamente la premisa mayor que, por ser la más general, es la más obvia. Por ejemplo, al razonar que, si Dios está en todas partes, el hombre nunca está solo, se sobreentienden varias premisas mayores, como que, al estar Dios en todas partes, también está junto al hombre, y, cuando alguien está junto a otro, éste no está solo, que son premisas de varios silogismos implícitos cuyo desglose es innecesario e incluso enojoso. Los análisis de la lógica formal sirven así para conocer con más detalle el curso de nuestro pensamiento, y para poner en evidencia algunos errores que pueden deslizarse con facilidad, precisamente por el uso tácito de muchas premisas y por el gran número de raciocinios que se hacen en breve tiempo. No es raro entonces que se filtre un error disimuladamente, o por inadvertencia. A diferencia del conocer científico, el raciocinio espontáneo de la vida ordinaria suele aplicarse a casos concretos, partiendo de ciertas premisas universales tácitas. Quien dice, como las luces estaban apagadas, deduje que no había nadie en casa, sobreentiende que en toda casa habitada, a ciertas horas de la noche, las luces están encendidas. Los juicios que emite la conciencia moral son casi siempre conclusiones de una norma general al caso concreto. La conclusión, fulanito es ladrón, es la inferencia lógica de las premisas, el que sustrae dinero ajeno es ladrón, y, fulanito sustrae dinero ajeno. Dos reglas del silogismo simple. A partir de la naturaleza del silogismo simple, se pueden establecer algunas reglas prácticas para su correcto uso. Todas ellas se derivan de la función conectiva del término medio, que es el factor dinámico que mueve a concluir. Son las siguientes. A. El término medio debe tomarse siempre en el mismo sentido, de lo contrario, el silogismo constaría de 4 términos en vez de 3, y nada podría concluirse. Por ejemplo, un raciocinio falso es el siguiente: el pensamiento humano siempre conoce el ser, pero el ser es Dios, luego el pensamiento humano siempre conoce a Dios. El término medio ser juega doblemente, pues en una premisa significa la noción abstracta de ser, y en la otra el acto puro de ser que es Dios. B. El término medio debe usarse, al menos una vez, en toda su universalidad, para que realmente ejerza su función mediadora, del hecho de que, Pedro es hombre, algún hombre, y de que, Juan es hombre, no se deduce que, Pedro es Juan. C. Los extremos no pueden poseer en la conclusión más universalidad que en las premisas, no deben superar a las premisas, porque un efecto no puede ser más que su causa. Sí, en este país algunos están de acuerdo con el divorcio, y, estar de acuerdo con el divorcio significa oponerse a la ley natural, se concluye legítimamente que, en este país algunos se oponen a la ley natural, pero no que el hombre como tal sea adverso a la ley natural. D. La conclusión sigue a la premisa más débil, que es siempre la premisa particular, negativa, contingente, probable, dudosa, etc. Esto significa que si en el antecedente una proposición es universal y la otra particular, se obtendrá un juicio particular. Si se parte de una premisa afirmativa y otra negativa, la conclusión será necesariamente negativa, etc. Por ejemplo, la corrupción se produce por la separación de la forma de la materia, pero la substancia espiritual no tiene composición de forma y materia, luego, la substancia espiritual no es caraptabal. O, el que estudia, aprueba el examen, es dudoso que Jaime haya estudiado, por tanto, es dudoso que Jaime apruebe el examen. Nada se sigue de dos premisas particulares, una de ellas debe ser universal,
para que el término medio pueda efectivamente unir los otros extremos. Aun los razonamientos concretos se basan en alguna verdad universal. El detective que afirma que fulanito no estuvo en el lugar del delito, luego no es el culpable, discurre a partir de la premisa general de que perpetrar un crimen requiere estar presente allí donde se produce. Cero nada se sigue de dos premisas negativas, pues si el término medio no conviene a ninguno de los extremos, estos no pueden convenir entre sí. Una de las premisas deberá ser afirmativa. Si lo son ambas, la conclusión será positiva. Así, los holgazanes no son previsores, y los previsores no son imprudentes, nada se concluye. Para aplicar correctamente estas reglas, conviene recordar que las premisas deben expresarse con la fórmula 5SP. Además, hay que mantener los términos en el mismo nivel de abstracción. Por ejemplo, es inválido el silogismo. La nieve es blanca. Lo blanco es un color, la nieve es un color. Porque se mezcla la abstracción total y formal, hay que decir, la nieve es blanca, pero lo blanco es coloreado, luego la nieve es coloreada. Conviene prestar atención a la distribución del predicado. Así, es inválido el razonamiento. Los hombres no son ángeles, los ángeles son inteligentes, los hombres no son inteligentes porque el predicado son inteligentes de la segunda premisa está tomado particularmente, mientras que en la conclusión está tomado universalmente. Casos especiales. Los términos singulares, al no tener extensión, siempre se toman en toda su cantidad, y por tanto pueden desempeñar la función de término medio, silogismo llamado expositorio por los escolásticos. Alfonso el Sabio fue rey, Alfonso el Sabio fue poeta, un rey fue poeta. La negación a veces puede plantear ciertas dificultades. Hay razonamientos válidos, aunque parezcan tener dos premisas negativas, el que no tiene inteligencia no es libre, pero los brutos no tienen inteligencia, luego no son libres. La primera premisa, al contener una doble negación, se reduce a una afirmación. Si se razona con proposiciones ocultamente compuestas, exceptivas, exclusivas, o con ciertas modalidades, siempre, a veces, es preciso tomar determinadas cautelas, pues la extensión de los términos queda alterada. Por ejemplo, todo metal, excepto el mercurio, es sólido, todo sólido es pesado, luego, todo metal, excepto el mercurio, es pesado, no concluye, pues como en la segunda premisa pesado es particular, no se puede concluir que el mercurio no es pesado. Respecto a los adverbios de tiempo, basta señalar que siempre se reduce a todos, algunas veces a algunos, etc. Figuras y modos. El silogismo tiene siempre la misma estructura esencial que aquí hemos considerado, pero admite cierta complejidad, según los diversos modos de predicación y acepción de los términos, y por eso se puede construir de muchas maneras. Cabe la posibilidad, por ejemplo, de desarrollar formas de silogismos con las proposiciones modales, o de formularlos abreviadamente, configuración que se llama entimema, y unos detrás de otros, polisilogismo. Algunas de estas estructuras se utilizan en el discurrir espontáneo, mientras que otras pueden ser más artificiales. Explicamos brevemente la más conocida de estas subdivisiones, llevada a cabo por Aristóteles, la de las figuras y modos del silogismo categórico 2, es necesario que el hombre no sea avaro, el hombre no debe ser avaro. Figuras son las formas que reviste el silogismo según la posición que el término medio ocupe en las premisas. Caben 4 figuras. 1 a figura. Segunda figura. Tercera figura. Cuarta figura. MSP. PSM. MSP. PSM. SSM. SSM. MSS. MSS. SSP. 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 Modos son las configuraciones de cada figura, según que las premisas sean A, E, I, O. Las combinaciones posibles de estas 4 proposiciones en una figura de 3 proposiciones, 43, son 64, que para las 4 figuras da un total de 256 posibilidades. Sin embargo, según las reglas de la correcta deducción, solo 19 casos son lícitos. Los lógicos medievales los denominaban con reglas mnemotécnicas. Cada caso legítimo recibe un nombre cuyas 3 vocales indican el tipo de proposición de la premisa mayor, la menor y la conclusión. Por ejemplo, Bárbara indica que partiendo de 2 premisas A, se concluye a los modos que concluyen son
1 afigura, Barbara, Celarent, Darii, Ferio. 2 afigura, Cesare, Camestres, Festino, Baroco. 3 afigura, Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison. 4 afigura, Bamalip, Camenes, Dimatis, Fesapo, Fresison. Algunos ejemplos. Bárbara. Toda virtud es buena. Toda justicia es virtud. Toda justicia es buena. Cesare. Ninguna utopía es realidad, toda verdad es realidad. Ninguna verdad es utopía. Celarent. Ningún mamífero es pez, todo vivíparo es mamífero. Ningún vivíparo es pez. Ferison. Ningún sofista es creíble, algún sofista es abogado, algún abogado no es creíble. Los silogismos de las figuras segunda, tercera y cuarta, pueden reducirse siempre a los de la primera, en base a mecanismos de conversión de las proposiciones y conmutación de las premisas. Las consonantes de los términos mnemotécnicos indican estas operaciones. Por ejemplo, el silogismo en Camestres, todo demagogo es mentiroso, pero ningún amigo es mentiroso, luego ningún amigo es demagogo. En Celarent queda así, ningún mentiroso es amigo, pero todo demagogo es mentiroso, luego ningún demagogo es amigo. Silogismos modales. Indicaremos algunas características de estos razonamientos. Si solo una premisa es modal, la conclusión sigue esa modalidad. Dos premisas con idéntica modalidad dan lugar a una conclusión de la misma modalidad, pero si los modos de las premisas son diversos, la conclusión sigue la peor parte. El orden de mejor a peor se toma de la correlación de las proposiciones modales con las categóricas. Necesidad es correlativa a todos, imposibilidad a ninguno, etc. He aquí un ejemplo de silogismo modal. Es posible que un hombre sea injusto, es imposible que un injusto sea feliz, es posible que un hombre no sea feliz. La modalidad moral es más débil que la metafísica. Por eso, de un deber ser moral y una imposibilidad metafísica, se concluye una prohibición o imposibilidad moral. Es necesario que el hombre sea generoso, es imposible que un generoso sea avaro. Se pueden realizar ciertas inferencias inmediatas entre los extremos de una relación, siguiendo las normas de oposición de relaciones. Caben dos posibilidades. A. Relaciones convertibles, también llamadas simétricas o conmutativas, cuando producen la misma relación en sentido inverso, por ejemplo, igualdad, fraternidad, amistad, no son convertibles la paternidad, el ser mayor que, etc. Dan pie al siguiente esquema: si X es hermano de Y, entonces Y es hermano de X. B. No convertibles, que producen una relación opuesta o inversa, por ejemplo, mayor-menor, padre-hijo, causar-ser causado, conocer-ser conocido. Dada una relación de este tipo, se puede inferir la inversa para el otro extremo, AB, luego BA. Entre varias relaciones unidas entre sí de algún modo, pueden efectuarse raciocinios más complejos. La naturaleza de estos raciocinios depende de la modalidad de las relaciones que entran en juego. Algunos casos son: A. Relaciones transitivas, de modo que si A la tiene con B, y B con C, resulta que A la tiene con C, por ejemplo, la igualdad, ser mayor que, menor que, más joven que, no son transitivas la paternidad, la causalidad, etc. Originan raciocinios análogos al silogismo categórico, AB, y BC, luego AC. B. No transitivas, pero de manera que si A tiene cierta relación con B, y B tiene la misma u otra relación con C, resulta que A tiene una nueva relación peculiar con C, y esto podría seguir análogamente si introducimos un D, E, etc. Por ejemplo, si Carlos es hermano de Antonio, y Antonio es padre de Victoria, entonces Carlos es tío de Victoria, o también, si María es madre de Luisa, y Luisa lo es de Carlos, María es la abuela de Carlos. La relación de igualdad permite sustituir cualquier expresión por otra equivalente. Así, si decimos que Aristóteles es un gran filósofo, podemos afirmar que el Estagirita es un gran filósofo. Sin embargo, a veces se usa un nombre para aludir a cierta propiedad relevante respecto a lo que se dice. En tal caso, la mera sustitución mecánica fácilmente producirá juicios per accidens, que inducen a error. Por ejemplo, Dios misericordioso lo conoce todo, no como misericordioso. Este matemático opina que la novela es buena. Los silogismos de relación pueden reducirse a silogismos categóricos,
pero de un modo algo artificioso. Veamos los siguientes ejemplos. Silogismo de relación. Cristo es Dios. Los silogismos de relación pueden reducirse a silogismos categóricos, pero de un modo algo artificioso. Veamos los siguientes ejemplos. Silogismo de relación. Cristo es Dios. María es madre de Cristo. María es madre de Dios. Todo hijo de mi padre. Es mi hermano. Gustavo es mi padre. María es madre de Cristo. María es madre de Dios. Todo hijo de mi padre. Es mi hermano. Gustavo es mi padre. Todo hijo de Gustavo es mi hermano. Todo hijo de Gustavo es mi hermano. Silogismo categórico. La madre de Cristo es madre de Dios. María es madre de Cristo. María es madre de Dios. Todo hijo de mi padre es mi hermano. Todo hijo de Gustavo es hijo de mi padre. Todo hijo de Gustavo es mi hermano. Silogismo categórico. La madre de Cristo es madre de Dios. María es madre de Cristo. María es madre de Dios. Todo hijo de mi padre es mi hermano. Todo hijo de Gustavo es hijo de mi padre. Todo hijo de Gustavo es mi hermano. Obsérvese cómo en estos ejemplos el silogismo de relación no cumple las reglas del categórico. Los términos de las proposiciones cambian de caso, como se ve en los subrayados, no se mantienen como sujeto o predicado, sino que a veces aparecen como una determinación del sujeto o del predicado, Gustavo, y, de Gustavo. Los escolásticos llamaban oblicuos a estos silogismos 3, CFRJ. Maritime, el orden de los conceptos, Club de Lectores, Buenos Aires 1967, pp 321-324. 4. Los silogismos compuestos. Los silogismos compuestos, o hipotéticos, son aquellos cuya premisa mayor es una proposición compuesta, y la menor afirma o niega una de las partes de la mayor. Por ejemplo, si está nublado, es probable que llueva; está nublado, luego, es probable que llueva. El razonamiento compuesto contiene en la premisa mayor la afirmación de un nexo entre varios enunciados, dejando indeterminada la verdad de sus componentes. Según el valor de verdad que se asuma de uno de ellos, la conclusión deduce el valor de verdad del otro. Relación con los silogismos simples o categóricos. Aunque cualquier raciocinio compuesto se puede resolver en uno o varios raciocinios simples, se trata de un modo de pensar distinto del silogismo simple. La diferencia estriba en que el raciocinio simple relaciona términos, mientras que el hipotético establece nexos discursivos entre proposiciones. Las premisas de estos silogismos pueden ser singulares, ya que aquí no interesa la estructura interna del juicio, sino sencillamente su relación con otro juicio. Clases de silogismos hipotéticos. Tomando algunos tipos de proposiciones compuestas, podemos distinguir varias clases. A. El silogismo conjuntivo, en el que la premisa mayor establece una incompatibilidad entre dos predicados, por ejemplo, el hombre no puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. El único modo legítimo de concluir es el siguiente: la menor afirma uno de los predicados, y la conclusión niega el otro, modo ponendo tollens, al afirmar, se niega. Según el ejemplo mencionado, el hombre sirve a Dios, luego no sirve a las riquezas, o, el hombre sirve a las riquezas, luego no sirve a Dios. En esquema. A no puede ser B y C a la vez. Es B, luego no es C, es C, luego no es B. Nótese que es ilógico, en cambio, negar un predicado para afirmar el otro: el hombre no sirve a Dios, luego sirve a las riquezas, porque la alternativa no es completa. B. El silogismo disyuntivo, cuya premisa mayor establece una disyunción exclusiva, de manera que los dos miembros no pueden ser simultáneamente verdaderos, ni simultáneamente falsos. Esta vez caben dos modos válidos de concluir: la menor afirma uno de los predicados, y la conclusión niega el otro, modo ponendo tollens, o la menor niega uno de los predicados, y la conclusión afirma el otro, modo toyendo ponens, al negar se afirma. Con otro ejemplo, el círculo es una curva o una recta, es una curva, luego, no es una recta. En esquema. A, o es B, o es C. Es B, luego no es C. Es C, luego no es B. No es B, luego es C. No es C, luego es B. La disyunción completa permite un tipo de raciocinio muy eficaz, llamado dilema. Consiste en probar un enunciado basándose en una perfecta alternativa,
de modo que las dos hipótesis contrarias lleven a una misma conclusión. Por ejemplo, o el mundo es eterno en el tiempo o no lo es, suponiendo que sea eterno, se puede demostrar que es creado por tales y tales razones, suponiendo que no sea eterno, se prueba que es creado por estas otras razones. En cualquier caso, es creado. Otro dilema más breve: ¿todo hombre es justo o pecador? Si es justo, necesita la gracia para perseverar; si es pecador, la necesita para convertirse. Luego, todo hombre necesita la gracia. 4. Llueve. C. El silogismo condicional, que es el más importante y frecuente, tiene como premisa mayor una condicional. Y de una condición solo necesaria se puede concluir lo siguiente: si es A, puede ser B. Es B, luego es A. No es A, luego B no será. Si alguien tiene pasaporte, puede cruzar la frontera legalmente; cruzó la frontera, luego tenía pasaporte; no tiene pasaporte, luego no podrá cruzar la frontera. Puede fácilmente comprobarse que las otras posibilidades no concluyen. 2. De una condición solo suficiente se concluye. Si es A, es B. Es A, luego es B. No es B, luego no es A. Si ha llovido, el campo estará húmedo; ha llovido, luego el campo estará húmedo; el campo no está húmedo, luego no ha llovido. Obsérvese que cuando A es condición solo suficiente de B, entonces B resulta condición solo necesaria de A, y viceversa. Así, tener fiebre es condición suficiente para que el pulso esté acelerado, y que el pulso esté acelerado es condición necesaria para tener fiebre. 3. La condición necesaria y suficiente permite las posibilidades que los casos anteriores vedaban. Esto es: si es A, es B. Es A, es B, no es A, no es B. Es B, es A, no es B, no es A. Si alguien vive, respira, vive, luego respira, no vive, luego no respira, respira, luego vive, no respira, luego no vive. Aquí A y B son mutuamente condición necesaria y suficiente, bajo distintos aspectos. El silogismo condicional y el categórico. Con determinados procedimientos, estas dos formas silogísticas son recíprocamente transformables, aunque entonces el sentido de lo que se dice cambia algo. A. Paso del silogismo categórico al condicional. Todo cuerpo es extenso si los cuerpos son extensos. Son divisibles. Lo extenso es divisible, los cuerpos son extensos. Todo cuerpo es divisible, son divisibles. La diferencia está en que el silogismo condicional, a diferencia del categórico, pone una hipótesis sobre la que decide la premisa menor. B. Paso del silogismo condicional al categórico: salvo que se enuncie un vínculo causal universal sin cambiar el sujeto, el paso es artificioso por dificultades lingüísticas, ya que la fórmula 1SP no se presta fácilmente para expresar la causalidad entre dos sujetos, ni la realización de un hecho. 1. Si tiene fiebre, está enfermo. Tiene fiebre. Está enfermo. 2. Si vienes, te alegrarás. Vienes. Te alegrarás. 3. Si llueve, la cosecha será buena. El que tiene fiebre, está enfermo. X tiene fiebre. X está enfermo. Tu venida será causa de tu alegría, tu venida es un hecho. Este hecho es causa de tu alegría. La lluvia es causa de buena cosecha. La lluvia es un hecho. Este hecho es causa de una buena cosecha. Como se ve, la reducción de 2 y 3 es muy artificial. Solo resulta natural la reducción 1, donde se expresa una ley causal en un mismo sujeto. En definitiva, el silogismo categórico vale sobre todo cuando se trata de enunciar nexos per se entre naturalezas. El silogismo condicional sirve especialmente cuando se trabaja con hipótesis, y de modo particular cuando éstas se refieren a nexos causales. 1. El razonamiento en la lógica simbólica. La lógica simbólica se propone controlar los diversos modos de razonar mediante el uso de símbolos apropiados y normas precisas que permiten efectuar operaciones deductivas con el lenguaje formalizado. Con este fin, el lenguaje ordinario es reducido a ciertos esquemas lógicamente relevantes, en los que los términos y proposiciones se representan mediante letras variables, por ejemplo, P, Q, R, significan cualquier proposición, y los nexos entre las proposiciones se indican con símbolos constantes, por ejemplo, y, a, o, v, sí, entonces.
El todos, algún es simbolizado por cuantificadores. Una vez construido el lenguaje formal a cierto nivel, se procede a establecer una serie de proposiciones básicas indemostradas, los axiomas, y unas reglas de inferencia que permiten, a la vista de los axiomas o sus derivados, efectuar operaciones que dan lugar a nuevas fórmulas, conclusiones. El procedimiento de obtener conclusiones partiendo de premisas se llama demostración o prueba. Cabe partir de axiomas, con la ayuda de reglas de inferencia, en este caso, la conclusión demostrada se llama teorema. Pero es también posible inferir conclusiones solo con reglas, partiendo de cualesquiera premisas asumidas hipotéticamente. La deducción axiomática, deducción equivale aquí a procedimiento racional o demostrativo, pertenece a la lógica formal concebida como una teoría deductiva plenamente desarrollada a partir de unos principios. La deducción que solo usa reglas elaborada en este siglo por Gentzsche 5, CFR. Untersuchungen über das logische Schließen, Mathematische Zeitschrift, 39, 1934, pp 176 a 210, 405-431. Se suele llamar deducción natural, porque es más cercana al modo espontáneo de razonar que el método axiomático 6, para la distinción entre ley y regla, CFR. J.M. Bochensky, Lógica y Ontología, Cuadernos Teorema, N12, Valencia 1977, pp 17-18. Una de las reglas de la deducción natural es, por ejemplo, el modus ponens MP del silogismo condicional. Se enuncia así. A. B. Presentamos un ejemplo sencillo de deducción, que solo utiliza la regla MP7, lo tomamos de M. Garrido, Lógica Simbólica, Tecnous, Madrid 1974, p73. Supongamos que queremos deducir R de la siguiente fórmula, P, Q, R, PQ, P. Se colocan en columna esas tres premisas, y en líneas sucesivas se dan los pasos oportunos, aplicando, aquí, la regla MP. Las líneas se numeran, y a la derecha de cada una se justifica el paso indicando la regla empleada y las líneas a las que se aplica. Tenemos pues menos 1PI, QR. Menos 2PQ. Menos 3P. 4QR MP 1,3. 5Q, MP 2,3. 6R, MP 4,5. La deducción en la lógica simbólica en cierto modo automatiza los procedimientos racionales, pues la formalización permite prescindir de los contenidos intuitivos, y las reglas liberan de la necesidad de reflexionar sobre los pasos que se han de dar, basta seguirlas mecánicamente, como se hace en las operaciones matemáticas de cálculo, para sacar las conclusiones. No por esto pierde importancia el razonamiento no formalizado, al que hemos dedicado atención preferente. Ambos métodos tienen sus ventajas propias, según el objetivo que uno se proponga. El razonamiento no simbólico es más adecuado para el modo de razonar espontáneo, y suficiente cuando se trabaja en un ámbito no excesivamente deductivo. La validez de sus diversos pasos, por otra parte, siempre podrá comprobarse aplicando correctamente las normas de la deducción formalizada. Capítulo 3. La inducción. 1. Los principios del raciocinio. El valor de verdad de las conclusiones de un razonamiento se fundamenta en el valor de verdad de sus premisas. En algunos casos, estas pueden ser hipótesis, postulados, pero en muchos otros casos son verdades universales, que corresponden a la realidad. ¿Cómo se conocen esas verdades? No son demostradas, pues entonces nos remitiríamos a otras verdades primeras, y el problema se replantearía ad infinitum. La respuesta es que son conocidas como evidentes por el hombre, a partir de la experiencia. El tema es de gran importancia filosófica. Para algunos, esas primeras verdades indemostrables son innatas y a priori, para otros, serían construcciones ideales de la razón, esquemas interpretativos que sirven para organizar la experiencia. En estas posturas está en juego la concepción de fondo de la naturaleza del conocimiento. Para el realismo aristotélico, la mente humana puede contemplar en la experiencia los rasgos inteligibles de las cosas, y por consiguiente puede formular juicios universales acerca de la naturaleza de los entes. El proceso de remontarse de lo sensible a lo inteligible, de las verdades particulares a una verdad universal, se llama inducción. En contraste con ella, el razonamiento,
siendo un proceso que va desde principios universales a enunciados ya universales ya particulares, se denomina deducción. La inducción, pues, parte de conocimientos particulares, mientras que la deducción se mueve desde principios universales. La inducción y la deducción no deben entenderse como dos modos de conocer separados, se entrecruzan continuamente, pues la experiencia amplía el radio del proceder racional, y las demostraciones pueden sugerir nuevos campos de experiencia. Sin embargo, el momento inicial corresponde, por naturaleza y cronológicamente, al ascenso inductivo. Existen dos tipos fundamentales de inducción, esencial y empírica. En la inducción esencial la mente capta en la experiencia la vinculación necesaria entre un sujeto y una propiedad. En la inducción empírica la inteligencia se limita a generalizar un nexo entre un sujeto y una propiedad, basándose en la repetición de los hechos, pero sin saber si ese nexo es o no esencial. 2. La inducción esencial. La inducción esencial es el descubrimiento, realizado por el intelecto en su unión con la experiencia, de un vínculo necesario y universal entre un sujeto y una propiedad. Es llamada también inducción, en materia necesaria, o inducción abstractiva, porque está íntimamente emparentada con la abstracción. No es un procedimiento demostrativo, pues no pertenece a la operación racional, sino que se encuadra en la función intelectiva, intellectus, de la mente, que considera con inmediatez ciertas verdades iniciales. 8. R. Verneux llama intuición a esta forma de inducción, CFR. Epistemología General, Herder, Barcelona 1979, pp 242 a 249. F. Morandini señala acertadamente la necesidad de distinguir entre estas formas de inducción, CFR. Crítica, PUG, Roma 1963, pp 252 a 263, punto. Vemos, por ejemplo, un papel blanco, conocimiento sensitivo, abstraemos los conceptos universales de todo y parte, a partir de la visión ocular de todo el papel y de las partes en que se puede dividir. Primera operación de la mente, observamos que todo el papel es mayor que sus partes, y repetimos esta observación en otros objetos, como la superficie de una mesa, el volumen de una habitación, el perímetro de un estadio. Conocimiento sensitivo complejo, interviene la memoria, la imaginación, la relación entre varios datos para forjar como un esquema unitario. Por fin, advertimos que, por su misma naturaleza, siempre y en todos los casos el todo es mayor que su parte. Captación intelectual del juicio, segunda operación de la mente. Hemos llegado así a un principio general de la geometría. En la inducción esencial se produce una clara comprensión del concepto. El que entiende el significado del libro, por ejemplo, es capaz de componer algunos juicios esenciales concernientes al libro, pues en el caso contrario es dudoso que tenga algún concepto al respecto. La inducción esencial permite distinguir los diversos predicables en torno a un sujeto considerado bajo una naturaleza. Por eso, mediante tal inducción llegamos a captar también las proposiciones contingentes, como que, el hombre tiene la propiedad de ver, pues accidentalmente puede faltarle la vista. En la inducción empírica, en cambio, no se sabe con certeza si una proposición es necesaria o contingente. La inducción esencial se realiza mediante el proceso abstractivo, en virtud del cual se forman tanto los conceptos como los juicios inmediatos. El intelecto agente, en su función de iluminar las imágenes y experiencias, detecta en ellas un contenido esencial y una serie de relaciones esenciales. En este proceso se pueden distinguir dos fases. En primer lugar, la inducción se va preparando por una adecuada presentación sensorial, en la que entran en juego todas las potencias sensitivas, especialmente la razón particular, o cogitativa, guiadas por la razón, y también por los conocimientos intelectuales que ya se poseen previamente. Por ejemplo, observamos que siempre que se rompe un cristal, algo lo ha roto, y que siempre que aparece un nuevo fenómeno, una señal luminosa, un cambio de temperatura, una explosión, existe algún factor que lo ha causado. Pasamos así a conocer por simple experiencia, que los acontecimientos nuevos son causados. Por fin, el proceso inductivo culmina en la intelección de un juicio universal. Se capta que el predicado conviene al sujeto, no simplemente porque de hecho es así en multitud de casos semejantes, sino porque se percibe intelectualmente que tal predicado conviene per se a la natura del sujeto. Así afirmamos que, todo evento nuevo tiene una causa,
O que, mentir es esencialmente malo. Se puede inducir a partir de los individuos una propiedad específica, por ejemplo, el hombre es risible, o desde las especies una característica del género, los vivientes tienen un obrar espontáneo. El número de casos observados figura solo a título orientativo, en orden al acto del intelecto que captará la verdad universal. No se trata de generalizar, y por eso la proposición inducida no es colectiva, todos los hombres, sino esencial, el hombre. Aunque se agotaran todos los casos, mientras no se reconozca que la propiedad observada afecta a la naturaleza, no hay todavía inducción en sentido esencial. La repetición de casos, sin embargo, es importante como señal indudable en los fenómenos de la naturaleza de que existe una causa permanente que los produce. Hay que notar la gran variedad que pueden tener estos procesos. Algunas veces la inducción esencial se produce espontáneamente, y casi de inmediato, bastando unas pocas observaciones, así se capta, por ejemplo, que el todo es mayor que la parte, sin excesivo esfuerzo. Otras veces, en cambio, la observación debe madurar lentamente, y ha de controlarse para comparar, discriminar lo esencial de lo accidental, que se presentan mezclados a la experiencia, distinguir lo que es permanente o solo frecuente, o delimitar un fenómeno solo a ciertas condiciones particulares. Por eso, las proposiciones que son fruto de la inducción esencial no siempre son evidentes para todos. Son universalmente evidentes los primeros principios de la mente, no contradicción, identidad, etc., o las proposiciones esenciales muy genéricas, el perro es animal, pero no otras verdades que resultan más o menos claras para cada uno después de estudio y reflexión, por ejemplo, los enunciados relativos a la naturaleza del bien, de la verdad, etc., en una palabra, el campo propio de la filosofía. 9. Para un examen de los diversos sentidos de evidencia, experiencia e intuición. Remitimos a nuestro libro Lógica e Gnoseología, Urbaniana University Press, Roma 1983, pp 274-299. Muchas veces la inducción se realiza en base a presentar una serie adecuada de ejemplos concretos, remitiendo a la experiencia personal de cada uno, que siempre es más amplia que los 2 o 3 ejemplos propuestos. Así lo hemos hecho con frecuencia en lógica, para dividir los juicios en simples y compuestos, per se y per accidens, etc., ha sido suficiente mostrar algún ejemplo, que basta para inducir de inmediato. Por inducción esencial captamos principios metafísicos, morales, y un gran número de verdades universales. La inducción esencial no se limita al ámbito de los primeros principios, como hemos dicho. Muchos otros juicios filosóficos, éticos, antropológicos, etc., se conocen con certeza de este modo, y muy difícilmente se fundamentan diversamente, a no ser que caigamos en el apriorismo. Son verdades inducidas esencialmente: el hombre es libre, todo agente obra por un fin, el hombre puede conocer la verdad, lo blanco no puede ser rojo, lo blanco puede ser redondo, la calumnia es una injusticia, la física estudia los cuerpos, el Estado debe gobernar, etc. Las matemáticas trabajan con la inducción recursiva, que consiste en una cierta intuición de las propiedades de todos los números de una serie. Por ejemplo, así captamos que, dada una serie infinita de números enteros, hay siempre uno que es menor que los demás 10, si FARW. Nil, Probability and Induction, CIAT, pp 37-43. A partir de casos como que, 2 más L igual a L más 2, se llega, por el razonamiento recurrente, a la generalización de que, A más B igual a B más A, con mutatividad de la adición. Poincaré daba gran importancia a la inducción recursiva, considerándola la base de la fecundidad de la matemática 11, CFRH. Poincaré, La ciencia y la hipótesis, Espasa Calpe Argentina, Buenos Aires 1945, pp 19-33. Es discutible si la inducción por recurrencia es o no un caso de inducción esencial, aunque parece estar más emparentada con ella que con la inducción empírica. Para solucionar este problema, habría que entrar a fondo en el estudio del número, que de por sí tiene una naturaleza recursiva. Nótese que en la deducción natural de la lógica matemática se utiliza la regla de introducción del generalizado: lo que vale para un caso cualquiera, vale para todo caso, en virtud de la cual, por ejemplo, lo que se demuestra para un triángulo cualquiera, vale para todo triángulo 12, CFR. Copy,
Introduction to Logic, CIAT. pp 292-295. En nuestra opinión, solo la inducción esencial puede justificar la aplicación de tal regla en todo su rigor. Las proposiciones, per se notae. El proceso de la inducción esencial da lugar a que el espíritu humano componga un juicio, no como conclusión de un silogismo, sino movido por la misma composición real de las cosas, en cuanto se manifiesta patente a la mirada intelectual. Este tipo de juicios se denominan verdades inmediatas o per se notae, conocidas por sí mismas, no, por medio, de otras proposiciones universales, per aliud notae. Las proposiciones, per se notae, son aquellas cuyo predicado está incluido en el sujeto, como parte de su esencia o como su propiedad, por ejemplo, el hombre es inteligente, Pedro es hombre, o, los cuerpos son extensos. Estos juicios coinciden, pues, con las proposiciones per se, con la predicación esencial referida al universal o al individuo. Se excluyen, en cambio, las proposiciones per accidens. Juicios analíticos y sintéticos. La división de los juicios en analíticos y sintéticos, muy difundida en la filosofía moderna, parece guardar alguna semejanza con la división de las proposiciones en per se notae o no. Sin embargo, esta terminología no parece completamente adecuada. En la opinión corriente, juicios analíticos son aquellos cuyo predicado está contenido en el sujeto, de tal modo que no es posible negarlos sin contradicción, corresponderían a la predicación del género, la diferencia, la definición, y las propiedades que el hombre puede captar a partir de la definición, por ejemplo, Dios es infinito, un hombre honesto no es ladrón, abuelo es el padre del padre, 6 más 3 son 9. Los juicios sintéticos pueden negarse sin contradicción, ya que el predicado añade al sujeto una nota que no se obtiene de su definición. Corresponden no solo a los juicios per accidens, sino a las proposiciones universales que predican propiedades conocidas solo por lo que hemos llamado, inducción empírica. Según los principios tomistas, estas propiedades a veces brotan de la esencia, de modo necesario o contingente, si el hombre no las conoce a partir de la esencia, es por defecto de inteligencia. Pero un mayor análisis científico o filosófico en muchos casos permite el paso de las generalizaciones, sintéticas, a las predicaciones esenciales. Conviene tener en cuenta que el racionalismo, por excesiva simplificación, considera que los juicios analíticos son a priori de la experiencia, y los sintéticos a posteriori. En realidad, todas las verdades necesarias se conocen a partir de la experiencia, o son deducidas a partir de principios que se han conocido por inducción esencial. Verdades cognoscibles de suyo y verdades evidentes para el hombre. Todas las enunciaciones per se notae son de suyo cognoscibles para quien entienda la naturaleza del sujeto, pues éste contiene en sí mismo los predicados esenciales, todas son, en expresión de Santo Tomás, per se notae quod se. Puede suceder, sin embargo, que para quien ignora la definición del sujeto, tal proposición no sea per se nota. Como, por ejemplo, la proposición, el hombre es racional, es per se nota por naturaleza, pues quien dice, hombre, dice, racional, no obstante, para el que ignora qué es el hombre, esta proposición no es per se nota, STH, y 2, Q94, A2. Y así, algunas verdades son per se notae quod nos, directamente cognoscibles para el hombre, a estas las llamamos proposiciones evidentes, y se alcanzan por inducción esencial. Verdades evidentes para todos o solo para algunos. Cabe una ulterior división entre proposiciones evidentes comunes, per se notae omnibus, y evidentes para los sabios, expertos, más entendidos, per se notae sapientibus. A. Evidencias particulares, la dedicación a las ciencias, o la experiencia adquirida en determinados sectores, confiere a muchas personas la capacidad de captar manifiestamente algunas verdades que no percibe la gente corriente. Hay ciertas proposiciones inmediatas cuyos términos no son conocidos por todos. Por eso, aunque el predicado sea parte de la noción del sujeto, de ratione subiecti, como la definición del sujeto no es conocida por todos, no es preciso que tales proposiciones sean universalmente conocidas, inianal. Post, let. 5. Para el químico que conoce bien las propiedades del sodio o del carbono, para el médico que sabe con detalle cómo funciona el organismo humano, hay muchos conocimientos evidentes sobre los que no necesita razonar ni repetir las exploraciones experimentales, son verdades per se notae sapientibus.
b. Evidencias comunes. En cambio, hay aspectos de las cosas tan cercanos y familiares a la experiencia de cualquier persona, que su evidencia alcanza a todos. Los términos de algunas proposiciones son conocidos por todos, como ente, uno, y otros que pertenecen al ente en cuanto tal, pues el ente es la primera concepción del intelecto. En consecuencia, tales proposiciones son per se notae no solo de suyo, sino quod omnes. Por ejemplo, que, lo mismo no puede ser y no ser, o que, el todo es mayor que su parte, y cosas semejantes, inianal. Post, let. 43. Se trata de los conocimientos comunes a toda la humanidad que se alcanzan con el ejercicio espontáneo del intelecto, y que abarcan los principios fundamentales de la realidad, principios metafísicos, los de la ley moral natural, y los de la experiencia común. El lenguaje corriente suele referirse a ellos con el término de sentido común. De todos modos, algunas veces estos principios comunes son captados menos claramente por quien padece un desorden intelectual que disminuye su connaturalidad con la verdad. Por ejemplo, los dementes no juzgan rectamente sobre la realidad, o los principios morales no son bien entendidos cuando faltan las debidas disposiciones voluntarias. De ahí que el parámetro acerca de lo que es normal, bueno o verdadero, haya de tomarse de los que están sanos, son buenos, sabios, y no de los que sufren alguna deformación. 2. La inducción empírica. Entendemos por inducción empírica la generalización de un hecho repetido en la naturaleza, no siendo evidente para nosotros la conexión necesaria entre el sujeto y la propiedad. Por ejemplo, notamos que siempre que acercamos la mano al fuego, éste quema nuestra piel, y formulamos el juicio, el fuego quema, basándonos en la repetición de un fenómeno, no en la comprensión de una naturaleza. Esta inducción, llamada también, en materia contingente, o inducción argumentativa, es característica de nuestro conocimiento del mundo físico, pues la esencia específica de las cosas naturales, la esencia del perro, nos es desconocida como tal, aunque con el estudio podemos aproximarnos a ella con bastante seguridad. Naturalmente, la inducción empírica no se queda en una comprobación meramente accidental. Si vemos que determinado alimento nos hace daño, que unos pájaros tienen siempre tal color, que los cuerpos se atraen entre sí, sabemos que no es por casualidad, y por tanto estamos seguros de que tal comportamiento se debe a algún motivo, que en último término será la naturaleza de las cosas. 13, CFR. Smith, The Domain of Logic, CIT, pp 278-282. Pero ese motivo no lo vemos, porque conocemos la conexión entre el sujeto y la propiedad solo por el testimonio de los sentidos, no porque captemos la esencia, como para poder deducir de ella las propiedades. 14. En la exposición aristotélica, la inducción empírica y esencial aparecen mezcladas. El ejemplo de la hierba que cura la enfermedad de varias personas, o el que concluye que los animales sin bilis son longevos, se adscriben en la inducción empírica. En cambio, parece esencial la inducción por la que, viendo que el piloto más capaz es el que sabe, y el cochero más capaz es el que sabe, se concluye que en general el más capaz es el que sabe. El empirismo, naturalmente, solo admite la inducción empírica. La inducción empírica constituye el denominado razonamiento inductivo. La mente aquí ya no procede por abstracción, sino que considera los casos particulares, y sus variaciones, para poder formular un juicio universal de mayor o menor alcance. El número de casos, la frecuencia estadística en la repetición de un hecho, ahora son lógicamente relevantes. Estamos ante un razonamiento inductivo, cuya estructura formal sería la siguiente. 15, CFR. Casaubon, Nociones Generales de Lógica y Filosofía, Estrada, Buenos Aires 1981, pp 87-93. Este animal, y el otro, ladran. Este animal, y el otro, son perros. Por tanto, todos los perros ladran. Puede observarse en este ejemplo que el término medio de la forma silogística es en realidad una enumeración de casos particulares. Ahora bien, este razonamiento formalmente es inválido, porque perros en la segunda premisa es particular, y en la conclusión es general. Habría que concluir, algunos perros ladran, o bien habría que conseguir una enumeración completa de los perros para la segunda premisa, si queremos mantener la conclusión. Podemos decir entonces que la inducción empírica concluye en certeza plena si se elabora por enumeración completa,
y solo alcanza probabilidad si se basa en la enumeración incompleta, aunque suficiente, que dé garantías. Tal probabilidad origina una certeza física, no metafísica. A. La inducción por enumeración completa es posible solo si el número de individuos de un grupo es finito, por ejemplo, el número de presidentes de un país, el de naciones, etc., o bien si el número de especies conocidas dentro de un género es exhaustivo, cosa problemática para las especies naturales. B. La inducción por enumeración incompleta es la más frecuente en las ciencias experimentales y, a diferencia de la completa, hace progresar el conocimiento, ya que supone un salto de algunos a todos. Es suficiente cuando se han observado una gran cantidad de casos, y virtualmente todos, sin encontrar contradicciones. Pero esta forma de inducción siempre está abierta a la posibilidad de excepciones o hechos experimentales contrarios que, si se dan, obligarán a modificar los términos de la generalización. La falta de certeza total aquí no consiste tanto en pensar que a lo mejor la ley falla sin más, sino en que lo que suponemos general, es verdadero solo en ciertas condiciones, que podemos no conocer. Por ejemplo, el progreso científico lleva a descubrir que el agua hierve a 100 grados solo bajo presión atmosférica normal. Tal como la hemos explicado, la inducción empírica es un procedimiento lógico fundamentalmente estadístico, basado en un recuento numérico. Pero el recuento no es un fin en sí mismo, sino que sirve para detectar, aunque sea imperfectamente, el modo de ser de las cosas. Si nos dicen que el 25% de los cocineros leen novelas de detectives, el dato nos parece irrelevante, mas si el porcentaje empezara a ser más alto, sospecharíamos que existe alguna relación causal entre esos términos. La generalización empírica requiere una explicación. Nadie se pregunta por qué el abuelo es el padre de alguien, pues comprende que esa es la naturaleza de abuelo. En cambio, cabe preguntarse por qué el agua entra en ebullición a los 100 grados, por qué el sol se irá todos los días, por qué las mareas, etc. Y entonces la inducción empírica se abre a la investigación causal, y lo que primero se conocía empíricamente, más tarde puede saberse causalmente, mediante una demostración a partir de principios. Por ejemplo, hoy conocemos las causas de las mareas, los eclipses, etc. De todos modos, en la investigación física esas causas son conocidas, a su vez, por una inducción empírica, de modo que, en general, las ciencias experimentales a diferencia de la filosofía se mueven en la órbita de la certeza física 16, de ahí las dificultades que presenta este tema para la lógica, puestas en evidencia con la paradoja de N. Goodman, Group Dax, Empathy, Fiction, and Forecast, Indianapolis 1965, C3. 17, CFRW. Nil, Probability and Induction, CIAT, R. Arre, Introducción a la Lógica de las Ciencias, ed. Labor, Barcelona 1967, parte 2. El fundamento de la inducción empírica 13. Si damos gran importancia a la repetición de casos, no es por un mero acostumbramiento psicológico que nos lleva a esperar que mañana se repetirá lo que ha sucedido tantas veces, Hume, ni porque apliquemos la categoría a priori de la causalidad, Kant. El fundamento de la inducción empírica es nuestro conocimiento inductivo esencial de la causalidad, del orden del mundo, de la relación naturaleza-operaciones. El obrar constante de las cosas no es casual, sino que procede de su naturaleza, o de una causa extrínseca. Las excepciones, las variaciones a lo largo del tiempo, tampoco son casuales, sino que obedecen a leyes profundas, que pertenecen igualmente a la naturaleza de las cosas. Tal fundamento no transforma la inducción empírica en esencial, pero le da una mayor inteligibilidad, acomodada a nuestro modo imperfecto y a posteriori de conocer las especies naturales. Esta inteligibilidad es genérica, pero rescata a las inducciones empíricas del puro ámbito numérico de las coincidencias per accidens marca registrada. Por otra parte, el hombre tiene conocimientos esenciales acerca de la naturaleza física, genéricos pero muy importantes, y que son materia de estudio para la filosofía de la naturaleza y para la metafísica. Por ejemplo, conocemos y comprendemos qué son los seres corpóreos, las substancias y sus accidentes, la causalidad y el obrar, la extensión, el tiempo, etc., y las ciencias particulares de hecho cuentan implícitamente con algunos de estos principios esenciales. Para el convencionalismo, la inducción esencial sería la transformación de una inducción empírica en una definición. Por ejemplo,
no sabemos si es esencial que los perros ladren, salvo que por definición digamos que, para que algo sea perro, debe ladrar. 18. Sin una base metafísica, el problema de la inducción física es irresoluble. CFR, por ejemplo, los intentos de explicación de A. Lalandi, las teorías de la inducción y de la experimentación, Losada, Buenos Aires 1944, y de S.F. Barrer, Induction and Hypothesis, Comey University Press, Ithaca y Londres, 1957. 19. G.H. Bonwright, en The Logical Problem of Induction, Basil Blackwell, Oxford 1957, intenta evitar el convencionalismo, para concluir que la frase, es imposible justificar la inducción, es una tautología. Es dudoso que lo consiga, pues su argumentación consiste precisamente en entender la inducción como algo, imposible de justificar lógicamente, punto. Pero la ciencia no es un juego arbitrario. La uniformidad en el comportamiento, la posesión de propiedades exclusivas, la repetición de estructuras idénticas, nos dan pie para conocer la naturaleza de las cosas físicas con seguridad, aun contando con ese margen de imprecisión característico de nuestro saber físico, que nos lleva a admitir correcciones futuras. Gracias a esas correcciones, progresamos en el conocimiento del mundo. Capítulo 4. Los sofismas. 1. Naturaleza del sofisma. En todo género de cosas se puede presentar el fenómeno de algo que no es, pero parece ser, hay una apariencia de bondad de la que se reviste el mal, una apariencia de belleza, de fuerza, de felicidad, de justicia, que inducen a engaño a los inexpertos, a los más ingenuos, a los principiantes. Algo semejante ocurre con el conocimiento, junto a la alternativa de la verdad y el error manifiesto, existe también una apariencia de verdad, en las expresiones y en el pensamiento humano, que oculta un error. Si alguien afirma que hay que respetar la libertad, y cómo vigilar la moralidad pública es limitar la libertad, las leyes que tienden a ese fin son injustas, el error se oculta bajo una forma de razonamiento en apariencia coherente, basándose en un concepto como libertad, que admite varios sentidos y que tiene límites. Así se produce el sofisma, que la lógica ha de estudiar después de haber considerado el tema del raciocinio. El sofisma, paralogismo, o falacia, es un argumento que parece concluir la verdad, pero que es erróneo. Según esta definición, en cualquier sofisma concurren dos elementos esenciales. 20. CFR S. Tomás, de Fallacies. Lógica. A. Una verdad aparente, que da al argumento cierta capacidad de convencer, y que es precisamente la que puede ocasionar la equivocación del incauto. B. Un error oculto, el elemento desordenado del raciocinio, que mueve a sacar una conclusión falsa a partir de alguna verdad. Ese elemento es, según los casos, la ambigüedad de un concepto, el salto de lo particular a lo general, tomar lo relativo como absoluto, lo parcial como total, lo accidental como esencial, etc. Es frecuente que los sofismas procedan de este modo, apoyándose en el atractivo de algunas verdades auténticas, pero ambiguas, demasiado genéricas, se procede luego a deformarlas. El error no puede tomar su fuerza más que de la verdad, porque no puede atraer por sí mismo. Casi todos los errores de la historia se justifican, basándose en la necesidad de ciencia, libertad, justicia, humanidad, bienestar. Su apariencia de verdad es el anzuelo que puede hacer presa en la inteligencia humana, en la medida en que ésta es falible. Los sofismas aislados son fácilmente detectables, pero adquieren gran fuerza cuando forman parte de un todo sistemático. Cuando se estudian por separado y con ejemplos sencillos, los sofismas resultan advertables sin dificultad, pero al mezclarse con otras partes del discurso, y dentro de cuestiones arduas, adquieren una notable capacidad de envolver a las personas. Algunos sofistas se basan en elementos retóricos, estéticos, sentimentales, y otros en motivos de orden lógico, que son los que aquí estudiaremos. La debilidad de la inteligencia humana explica que alguien pueda fácilmente equivocarse ante la elegancia literaria con que se presenta una opinión incorrecta, o ante la persuasividad de unas palabras retóricas. Además, el error puede ser ocasionado por la voluntad, el miedo al que dirán, la connaturalidad de la vida con la opinión equivocada, la complicidad interior. Unos sofismas verbales. Hay dos clases de sofismas, los que se producen por una deficiencia en el vocabulario,
y los que proceden de una confusión en los conceptos. Algunos de ellos se pueden reducir a otros, y todos se podrían considerar como casos de inobservancia de las reglas del raciocinio. Esta división, sin embargo, permite captar diversos aspectos por donde se puede infiltrar un error. Para lógica del raciocinio. Simplificar, en algunos casos indicaremos como ejemplos solo frases que se prestan a una argumentación sofística. Los sofismas verbales se basan en que las palabras tienen múltiples significados. El argumento aparenta concluir debido a la identidad de los términos que se manejan, y su raíz falseada está en la diversidad de sentidos de esos términos. Los más importantes son: a. Equivocidad, consiste en utilizar una misma palabra con varios sentidos, o cambiando la subposición. Por ejemplo, términos como bien, ser, razón, son manejados con un significado muy diverso por los filósofos realistas, materialistas, racionalistas, etc., ocasionando equívocos en el vocabulario. b. Ambigüedad, es la equivocidad oculta, indeterminada. Si se afirma, por ejemplo, que el hombre es autónomo, la frase es muy indeterminada y se presta a sofismas, mientras no se aclare en qué consiste la autonomía, respecto a qué cosas, con qué alcance, etc. c. Falsa composición y división, se confunde lo que se dice colectivamente o distributivamente. Por ejemplo, Italia y Alemania tienen más de 50 millones de habitantes, en conjunto o separadamente. Asimismo, este gasto no me arruinará, ni este, luego, todos no me arruinarán, distributivamente no, pero todos en conjunto sí. Unos sofismas de concepto. Su número es indefinido, ya que hay 1000 modos de argumentar mal. Mencionaremos los más característicos. A. Utilización de un concepto erróneo en las premisas, por ejemplo, la frase, no puedo hacer todo lo que quiero, luego no soy libre, no concluye porque se basa en una idea equivocada de libertad, entendida como omnipotencia, y no como dominio sobre los propios actos, o también, debo respetar la libertad ajena, y por tanto debo callar sobre mis convicciones religiosas, en donde se entiende por respeto a la libertad la privación de todo influjo en los demás. b. Confusión del género y la especie, porque se toma lo genérico como específico, o al revés. Por ejemplo, los animales son irracionales, el hombre es animal, luego es irracional, aquí, animal, se toma en la primera premisa de manera específica, y lógica. En la segunda de modo genérico. Desde el punto de vista de la extensión, estos sofismas se traducen en generalizar lo particular, o restringir lo universal. En el ejemplo propuesto, habría que decir que, algunos animales son irracionales. En todo lo raro es caro, la gasolina barata es rara, luego la gasolina barata es cara, se generaliza indebidamente la primera premisa. En su acepción corriente, la frase, todo lo raro es caro, solo se extiende a productos comerciales y vals, no a cualquier fenómeno. c. Confusión de los predicados, per se, y, per accidens, por ejemplo, casi todos los filósofos están en desacuerdo, no permite concluir per se que, el hombre no conoce la verdad. Es un sofisma frecuente con ocasión de algún tipo de escándalos, esos cristianos se comportan mal, luego el cristianismo es criticable, cuando en realidad un cristiano puede comportarse mal, pero no en cuanto cristiano. Casi todos los prejuicios pueden reconducirse a esta falacia: afirmas esto, luego eres de tal tendencia, o piensas esto, luego es lo que opinan tu familia, tus amigos, etc. Modalidades especiales. Reduccionismos de tipo histórico, social, cultural, etc., que unen per se lo que solamente se une per accidens. Fulanito, proveniente de una clase social alta, opina que. Se sugiere que el pertenecer a una clase determina el pensamiento. La expresión, por ejemplo, la teoría aristotélica de la substancia. Puede ser correcta en un contexto histórico, pero también puede emplearse ambiguamente si se sugiere que la realidad de la substancia se une per se a Aristóteles. Sofisma post hoc, ergo propter hoc, en que se confunde una sucesión temporal con un vínculo causal. Después del cristianismo, cayó el Imperio Romano, pero no a causa del cristianismo. Confusión causal, la metafísica no hace adelantar a las ciencias, no es una crítica válida, porque se le pide a una causa que produzca consecuencias que no le están exigidas. A.
identificación entre lo, simpliciter, y, secundum quid, algo se dice simpliciter, en absoluto, cuando se toma en cuanto tal, sin ninguna determinación particular, y se dice secundum quid, según cierto aspecto, si se afirma bajo alguna condición peculiar. Por ejemplo, el ladrón como tal es simpliciter malo, pero en cuanto hombre es bueno. El paralogismo se produce al confundir estas dos clases de atribuciones. Lógica del raciocinio. Algunas formas de este sofisma son: confusión de lo parcial y lo total. Ser algo, solo en parte, es una determinación que restringe el significado de un concepto. Ejemplos de este género son: el trabajo en las fábricas corrompe la salud, no es verdad simpliciter, sino solo en determinadas condiciones; el placer no es malo simpliciter, pero se hace malo cuando es desordenado; el dolor es malo simpliciter, pero puede ser bueno en algunos casos. Identificación de lo potencial y lo actual. Ser en acto es ser simpliciter, mientras que ser en potencia es un modo de ser restringido. El ser es movimiento, luego Dios, que es el ser, es mudable. El error está en que se toma el ser contingente, potencial, que implica movimiento, como si fuera el ser subsistente divino, que no puede cambiar. Otro paralogismo: todo tiene su causa, luego Dios tiene causa, es falso porque la primera premisa está mal expresada, debe decir, todo lo potencial es causado. Salto del orden del conocimiento al orden real. El ser real es simpliciter, pero el ser en cuanto conocido es secundum quid. Por ejemplo, el ser es indeterminado, es verdad no simpliciter, sino en cuanto es conocido confusamente por el hombre. A veces, algunas determinaciones de un concepto pueden negarlo. César es hombre muerto, luego es hombre, luego vive. Es paralogismo porque añadir a un viviente la determinación muerto produce una falta de suplencia real del término viviente. Petición de principio. Se trata de un argumento que parte de las premisas que precisamente se han de probar, diciéndolas con otras palabras. Por ejemplo, Dios no existe, porque el universo no tiene causa. Supone con otros términos lo que debe demostrarse, que el universo es incausado. En la petición de principio se pretende que la premisa sea más conocida que la conclusión. Si realmente fuera más conocida, no habría tal sofisma. Las doctrinas erróneas suelen usar con frecuencia los presupuestos a priori ocultos, no evidentes ni demostrados, a partir de los cuales realizan sus razonamientos, dando la impresión de que prueban lo que en realidad es el punto de partida. El argumento ontológico, Dios existe, porque es perfecto, en cierto modo incurre en este sofisma, porque quod nos es. Lógica. Necesario antes probar que Dios existe, para poder luego atribuirle el predicado es perfecto. Similares a la petición de principio son las tautologías ocultas: solo el hombre existe, restringiendo existir a existir humanamente. O también, no hay tiempo humano en el que el hombre no haya existido. O decir, toda criatura es creada por Dios. En el círculo vicioso hay una doble petición de principio, pues se prueban mutuamente dos afirmaciones. Por ejemplo, Descartes prueba la existencia de Dios en base a las ideas claras y distintas, y fundamenta estas en la existencia de Dios. B. Contradicciones aparentes: conocemos a Dios y no le conocemos, pero no en el mismo sentido. La paradoja del que dice, miento, si miente, dice la verdad, y al revés, se basa en una frase sin sentido. Los predicados digo la verdad y miento exigen otra frase respecto de la cual se digan 21, CFRW. Nil, el desarrollo de la lógica, CAT. P. 549. C. Argumentos ad hominem, propiamente no son falacias, sino modos de descalificar la autoridad del que habla, sin entrar en la cuestión. Por ejemplo, al decir, es muy inexperto, es un ignorante, etc. Estos calificativos pueden ser justos o injustos, según los casos, pero importa no confundirlos con verdaderos argumentos. Igualmente no es un razonamiento demostrativo afirmar de alguien que es muy sabio, para apoyar una tesis. 58 CFR para este tema, R. Bernaux, Introducción General y Lógica, pp. 139-143. 60 sobre ciertas cautelas para el manejo de la regla Tollendo Ponens cuando se trabaja con dos proposiciones contradictorias admitidas hipotéticamente. CFR, Adors, las, Summulae, de Domingo de Soto, Anuario Filosófico, volumen 16,
1, 1983, pp 209 a 217. 1. CFR J. Pegaire, Intellectus et Ratio, Selon Saint Thomas de Aquin, Brin, París 1936. 2. Es necesario que el hombre no sea avaro, el hombre no debe ser avaro. 3. CFR J. Maritain, El orden de los conceptos, Club de Lectores, Buenos Aires 1967, pp 321 a 324. 4. Llueve. 5. CFR. Untersuchungen über das logisches Lesen, Mathematische Zeitschrift, 39, 1934, pp 176 a 210, 405 a 431. 6. Para la distinción entre ley y regla, CFR. J.M. Bochensky, Lógica y Ontología, Cuadernos Teorema, N12, Valencia 1977, pp 17 a 18. 7. Lo tomamos de M. Garrido, Lógica Simbólica, Tecnous, Madrid 1974, p 73. 8. R. Berneux llama intuición a esta forma de inducción, CFR. Epistemología General, Herder, Barcelona 1979, pp 242 a 249. F. Morandini señala acertadamente la necesidad de distinguir entre estas formas de inducción, CFR. Crítica, PUG, Roma 1963, pp 252 a 263. 9. Para un examen de los diversos sentidos de evidencia, experiencia e intuición, remitimos a nuestro libro Lógica e Gnoseología, Urbaniana University Press, Roma 1983, pp 274 a 299. 10. CFR W. Nil, Probability Induction, CIT, pp 37 a 43. 11. CFR H. Poincaré, La ciencia y la hipótesis, Espasa Calpe Argentina, Buenos Aires 1945, pp 19 a 33. 12. CFR. Copy, Introduction to Logic, CIT. pp 292 a 295. 13. CFR R. Smith, The Domain of Logic, CIT, pp 278 a 282. 14. En la exposición aristotélica, la inducción empírica y esencial aparecen mezcladas. El ejemplo de la hierba que cura la enfermedad de varias personas, o el que concluye que los animales sin bilis son longevos, se adscriben en la inducción empírica. En cambio, parece esencial la inducción por la que, viendo que el piloto más capaz es el que sabe, y el cochero más capaz es el que sabe, se concluye que en general el más capaz es el que sabe. El empirismo, naturalmente, solo admite la inducción empírica. 15. CFR J. Casaubon, Nociones Generales de Lógica y Filosofía, Estrada, Buenos Aires 1981, pp 87 a 93. 16. De ahí las dificultades que presenta este tema para la lógica, puestas en evidencia con la paradoja de N. Goodman, Grupera Dax, Empathy, Fiction, and Forecast, Indianapolis 1965, c3. 17. CFR W. Nil, Probability and Induction, CIT, R. Arre, Introducción a la Lógica de las Ciencias, ed. Labor, Barcelona 1967, parte 2. 18. Sin una base metafísica, el problema de la inducción física es irresoluble. CFR, por ejemplo, los intentos de explicación de A. Lalandi, las teorías de la inducción y de la experimentación, Losada, Buenos Aires 1944, y de SF. Barrer, Induction and Hypothesis, Comey University Press, Ithaca y Londres, 1957. 19. G.H. Bonwright, en The Logical Problem of Induction, Basil Blackwell, Oxford 1957, intenta evitar el convencionalismo, para concluir que la frase,
es imposible justificar la inducción, es una tautología. Es dudoso que lo consiga, pues su argumentación consiste precisamente en entender la inducción como algo imposible de justificar lógicamente. 20. Si far s Tomás, de Fallacis. 21. Si far w. Nil, el desarrollo de la lógica, si a p. 549.